El nahual que se lleva a los bebés. Hola gato macabro. Mi abuelo solía contar esta historia con una voz que siempre lograba ponernos la piel de gallina. Decía que ocurrió hace más de 50 años, en Escuinapa, Sinaloa, un pueblo tranquilo, donde las noches eran gobernadas por el silencio, interrumpidos solo por el canto de los grillos o el ladrido distante de algún perro. Pero todo cambió cuando comenzaron a circular rumores de un nahual que aterrorizaba a la comunidad. La gente decía que este nahual, mitad hombre y mitad bestia, se aparecía en las noches de luna llena. Su presencia era especialmente temida por las madres recientes, porque, según las leyendas, este ser tenía una inclinación perversa por robar a los recién nacidos. Aquellas noches, el aire se cargaba de una tensión inexplicable, como si todo el pueblo supiera que algo acechaba en las sombras. Mi abuelo contaba que había una casa en los límites del pueblo, rodeada de montes, donde vivía una familia humilde. La madre, Lupita, había dado a luz hacía apenas 2 semanas. Su esposo, don Jacinto, preocupado por los rumores, se había unido a un grupo de vecinos que vigilaban las casas con bebés. Pero ni siquiera esto parecía suficiente. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el pueblo, Lupita estaba acostada con su bebé en brazos. Entonces, escuchó algo que la hizo contener el aliento, un gruñido macabro, como el de un animal grande, seguido por el suave rascar de algo contra la madera de la puerta. Con el corazón en la garganta, Lupita se levantó lentamente y miró por una rendija. Ahí estaba. Un perro negro, pero no un perro cualquiera. Era enorme, con un pelaje oscuro. Sus ojos brillaban con un destello amarillento, y sus colmillos sobresalían de su mandíbula como cuchillos. El animal olfateaba el aire, como si supiera exactamente lo que buscaba. Lupita cerró la rendija rápidamente y comenzó a rezar, sosteniendo a su bebé con fuerza. Pero el animal no se detuvo. Comenzó a empujar la puerta, gruñendo con más fuerza. Desesperada, Lupita gritó el nombre de su esposo, quien junto con otros hombres vigilaba la calle cercana. Los gritos de Lupita alertaron a don Jacinto y a los demás hombres. Armados con machetes, garrotes y una escopeta vieja, corrieron hacia la casa. Cuando llegaron, vieron al perro negro, que ahora estaba de pie sobre 2 patas, intentando forzar la puerta. Pero al notar la presencia de los hombres, soltó un gruñido que resonó en el aire como un eco y comenzó a correr hacia los montes. Sin pensarlo 2 veces, los hombres lo persiguieron. Mi abuelo decía que esa persecución fue algo que jamás podría borrar de su memoria. Mientras corrían detrás del animal, escuchaban sus gruñidos transformarse en un sonido que no era ni humano ni animal, sino algo intermedio, como si su naturaleza cambiara en cada salto. Don Jacinto, con la escopeta en mano, fue quien se atrevió a disparar. El disparo resonó en la noche, y el animal soltó un grito desgarrador antes de desaparecer entre los matorrales. Cuando los hombres lo alcanzaron, lo encontraron tirado en el suelo, jadeando. Pero algo extraño había sucedido. El cuerpo del animal había comenzado a cambiar. Su pelaje negro desaparecía poco a poco, y lo que quedó fue un hombre. Aunque su rostro era humano, sus manos seguían teniendo uñas largas y curvas, casi como garras, y sus ojos, aunque menos brillantes, aún conservaban un destello amarillo que hacía imposible mirarlos sin sentir escalofríos. Los hombres retrocedieron, horrorizados. Ninguno se atrevió a acercarse al ser, que ahora se retorcía en el suelo, balbuceando palabras que nadie podía entender. «Es un nahual», susurró uno de los hombres, haciendo una señal de la cruz en su pecho. El nahual los miró por última vez, con una mezcla de odio y desesperación, y luego soltó su último aliento. Los hombres quedaron paralizados, sin saber qué hacer con el cuerpo. Finalmente, don Jacinto sugirió enterrarlo en el monte, lejos del pueblo, para que su espíritu no pudiera regresar. La calma después de la tormenta desde esa noche, nunca más se volvió a saber de otro nahual en Escuinapa. Las madres podían dormir tranquilas, y las familias dejaron de hacer vigilias nocturnas. Sin embargo, la historia nunca murió. Mi abuelo decía que, aunque el nahual estaba muerto, su espíritu aún rondaba los montes, buscando venganza contra quienes lo habían cazado. Y hasta el día de hoy, los habitantes de Escuinapa evitan pasar cerca de los montes en noches de luna llena. Porque, aunque nadie ha vuelto a verlo, el recuerdo de sus ojos amarillos y su gruñido gutural persiste como un eco en la memoria colectiva del pueblo. Espero que esta historia te sirva, gato macabro. Porque aunque parezca que estos cuentos quedaron enterrados en el pasado, hay cosas que nunca se olvidan.
especialmente en lugares donde lo sobrenatural parece estar siempre al acecho. El venado bajo la nieve. Hola gato macabro. Soy de una familia que vivió en un pequeño pueblo en Colorado, Estados Unidos. Esto pasó hace unos años, cuando nos estábamos preparando para pasar la Navidad juntos. Íbamos a la cabaña de mis abuelos en las montañas, como siempre lo hacíamos, pero esa noche de invierno cambió nuestras vidas para siempre. Era una noche gélida, con la nieve cayendo lentamente. Mis padres, mi hermana menor y yo habíamos cargado el auto con regalos y comida. Estábamos emocionados de ver a la familia y disfrutar de una Navidad tranquila lejos del ruido de la ciudad. Salimos al anochecer, pero no había demasiado tráfico. La carretera, cubierta de nieve, se veía interminable y silenciosa. Todo iba bien hasta que entramos en un tramo donde el bosque rodeaba ambos lados de la carretera. Apenas había luz, excepto por los faros del coche y la tenue claridad de la luna que se colaba entre los árboles. Mi papá manejaba despacio por el hielo, cuando, de repente, algo salió corriendo frente a nosotros. Era un venado. Recuerdo el sonido de los frenos chillando y como todos nos inclinamos hacia adelante por el impacto. Sentimos un golpe seco. Mi hermana gritó, y el auto se detuvo en medio del camino. Mi papá y yo salimos inmediatamente, preocupados por el venado. El aire era tan frío que cada respiración salía como un vapor denso. Pero al bajar, nos dimos cuenta de algo extraño. No había nada. Ni venado, ni sangre, ni marcas en la nieve. Incluso revisamos el auto y no estaba abollado. Era como si el golpe nunca hubiera ocurrido. Mi papá estaba confundido. Miramos a nuestro alrededor con las linternas de nuestros teléfonos, pero no había ni un rastro. Entonces, escuchamos un ruido. Era un crujido bajo, como si algo estuviera moviéndose entre los árboles. Mi papá me hizo una seña para que me quedara callado, y ambos miramos hacia el bosque. Entre las sombras de los pinos, vimos algo. Parecía un venado, pero algo no estaba bien. Sus patas estaban torcidas, como si fueran demasiado largas, y su cabeza parecía moverse de una manera antinatural. Vamos a subirnos al coche, dijo mi papá en voz baja, tratando de no alarmar a mi mamá ni a mi hermana. Caminamos lentamente hacia el auto, pero antes de entrar, el venado nos miró directamente. Sus ojos no eran normales. Eran profundos, oscuros, casi humanos. Volvimos al auto y arrancamos rápidamente. Nadie habló durante los siguientes minutos, pero el silencio era tan denso que se sentía como si algo estuviera con nosotros. Mi mamá nos preguntó qué había pasado, pero mi papá solo dijo, era un venado. Eso es todo. Seguimos avanzando por la carretera, pero no podíamos quitarnos la sensación de que algo nos estaba siguiendo. Cada vez que miraba por la ventana, me parecía ver algo moverse entre los árboles, siempre a la misma velocidad que nosotros. Mi hermana, que estaba en el asiento trasero, empezó a llorar de arrepentimiento. Dijo que sentía que alguien la estaba mirando. Finalmente llegamos a un pequeño puente de madera que marcaba el último tramo antes de la cabaña. Justo cuando íbamos a cruzarlo, el coche se detuvo. Mi papá intentó encenderlo de nuevo, pero el motor no respondía. Nos quedamos ahí, atrapados en medio de la nada, con la nieve acumulándose a nuestro alrededor. Mi papá decidió salir a revisar el motor. Al abrir el capó, no encontré nada extraño, pero entonces escuchamos un golpe en la parte trasera del auto, como si alguien lo hubiera sacudido. Mi papá dio la vuelta y se quedó paralizado. Desde el interior, solo podíamos ver su expresión de miedo. Detrás del coche, parado sobre la nieve, estaba el venado. Pero ahora, se había levantado en dos patas. Su cuerpo era grotesco, con músculos alargados y piel colgando. Su cabeza seguía siendo la de un venado, pero su mandíbula estaba desencajada, y de su boca salía un sonido que no era ni un gruñido ni un grito. Mi papá se metió corriendo al auto y cerró la puerta. Arrancó desesperado, y esta vez el coche respondió. Pisó el acelerador mientras el venado corría detrás de nosotros. Pero ya no corría como un animal, lo hacía como una persona, con movimientos rápidos y erráticos. Finalmente llegamos a la cabaña y nos encerramos. Al entrar, mi abuela notó de inmediato que algo no estaba bien. Mi papá, todavía inquieto, decidió contarles lo que había pasado en la carretera. Cuando se mencionó al venado que golpeamos pero nunca encontramos, la expresión de mi abuelo cambió por completo. Mi abuelo suspiró y se sentó junto al fuego. Eso no era un venado, dijo en voz baja. Aquí, en estas montañas, siempre se ha hablado de los skinwalkers. Siempre hay algo que los delata, su movimiento, sus ojos o la forma en que te observan. Si viste algo así, lo mejor fue no detenerse más tiempo. Mi abuela,
quien rara vez hablaba de esas cosas, nos advirtió: nunca salgan del auto en medio del bosque, especialmente de noche. Los skinwalkers son peligrosos. Se alimentan del miedo y pueden engañarte. Si hubieran seguido buscándolo, tal vez ahora no estarían aquí. Pasamos el resto de la noche alrededor del fuego, en silencio. Cada vez que alguien mencionaba el tema, mi abuelo se limitaba a decir que era mejor no hablar más de ello. Nunca supe si lo que vimos esa noche realmente fue un skinwalker, pero desde entonces, cada vez que veo un venado en la carretera, no puedo evitar pensar en sus palabras. Se lo llevó la cocha enfrenada. Hola gato macabro. Esta historia me la contó mi abuela cuando yo era niño, y siempre me ha causado escalofríos. Aunque han pasado muchos años, la leyenda sigue viva en Ixtla, Chiapas, donde los antiguos siempre han advertido sobre los peligros de las noches lluviosas. Todo ocurrió hace más de 70 años, en la colonia Barrios San José del municipio de Ixtla. Mi abuela, entonces una joven de unos 20 años, vivía en una casita humilde cerca de la calle Mina, un lugar que, en aquel tiempo, apenas comenzaba a ser habitado. Las lluvias de esa temporada habían inundado casi todas las calles, y el agua formaba pozas oscuras. Los ancianos del lugar contaban historias de un ser maldito que rondaba esas calles inundadas, un animal infernal conocido como la cocha enfrenada. Decían que era un cerdo negro de proporciones grotescas, con ojos rojos como brasas y colmillos tan afilados que podían desgarrar el metal. Algunos aseguran que se trata de un brujo cambiapieles, realizando algún trabajo especial. Y otros piensan que son espectros enviados por el mismo diablo. Pero mi abuela, como muchos jóvenes de su tiempo, no creía en esas historias. Pensaba que eran cuentos inventados para asustar a los niños y mantenerlos en casa. Esa incredulidad cambió una noche lluviosa, cuando mi abuela y 3 amigos decidieron desafiar la leyenda. Habían estado celebrando el cumpleaños de uno de ellos en una pequeña cantina, y al salir, la lluvia caía con tal intensidad que parecía que el cielo se desplomaba. Uno de sus amigos, Pedro, propuso cruzar por la calle Mina para tomar un atajo hacia sus casas. ¿Y si aparece la cocha?, bromeó uno de los chicos, tratando de imitar los gruñidos de un cerdo. Todos rieron, menos mi abuela. Ella siempre decía que esa risa nerviosa fue una advertencia que decidieron ignorar. Mientras caminaban por la calle inundada, las sombras de los árboles parecían moverse con vida propia. De repente, escucharon un ruido extraño, un gruñido profundo y seco que hizo eco entre las casas. Al principio pensaron que era un perro, pero cuando miraron hacia el agua, lo vieron. Era un cerdo, pero no uno común. Este era enorme, más grande que un toro, con una piel negra brillante que reflejaba la luz de las lámparas. Sus ojos rojos ardían en la oscuridad, y un hilo de espuma caía de su boca mientras tronaba sus colmillos. Los 4 amigos quedaron paralizados de miedo. «Es la cocha enfrenada», gritó Pedro, y todos comenzaron a correr. El cerdo los persiguió, embistiendo con fuerza. Mi abuela recordaba el sonido de sus pezuñas golpeando el agua y el rugido de su respiración. Uno de sus amigos, Martín, tropezó y cayó al agua. Antes de que los demás pudieran ayudarlo, el cerdo lo alcanzó y lo atacó con una ferocidad indescriptible. Los otros 3 siguieron corriendo, pero algo extraño sucedió. Por más que avanzaban, parecía que nunca salían de la calle Mina. El agua estancada los rodeaba, y las casas a su alrededor parecían vacías. La desesperación creció cuando escucharon los gruñidos del cerdo acercándose de nuevo. Mi abuela decía que en ese momento, se aferró al relicario de la Virgen de Candelaria que llevaba colgada al cuello. Lo levantó y comenzó a rezar con todas sus fuerzas. Sus amigos, aterrados, hicieron lo mismo. De repente, el cerdo se detuvo. Sus ojos se fijaron en el relicario, y soltó un gruñido tan profundo que hizo temblar el suelo. Luego, sin previo aviso, giró y desapareció en el agua, dejando solo un rastro de espuma y un eco de su gruñido en el aire. Cuando la neblina se disipó, los 3 sobrevivientes se encontraron de vuelta en la calle, exhaustos y empapados, pero vivos. Martín nunca fue encontrado. Algunos decían que la cocha enfrenada lo había arrastrado al fondo del agua, donde quedarían atrapados los condenados por siempre. Desde esa noche, mi abuela nunca dejó de llevar su relicario, y siempre advertía a los jóvenes sobre los peligros de la calle Mina, especialmente durante las lluvias. Decía que la cocha enfrenada no era solo una criatura infernal, sino un castigo para quienes se atrevían a desafiar lo desconocido. Espero que esta historia sirva como advertencia, gato macabro. Hay leyendas que esconden verdades aterradoras. Si alguna vez visitas Ixtla, recuerda.
Nunca pases por la calle Mina en una noche lluviosa. Porque, aunque hayan pasado décadas, nadie puede asegurar que la coche enfrenada haya desaparecido por completo. El nahual en la ventana. Hola gato macabro. Soy Miguel y te escribo desde un pueblito en el estado de Hidalgo. Acá las noches son tranquilas, pero también dan miedo. Las leyendas son parte de nuestras vidas y no faltan las historias de cosas que pasan en el monte. Lo que te voy a contar me pasó a mí y a mi familia. Y todavía me hace rezar antes de dormir. Era una noche de noviembre. El viento soplaba entre los mezquites y se escuchaba a lo lejos el canto de un tecolote. Me había acostado temprano porque al otro día tenía que ayudarle a mi papá con la milpa. Pero algo me despertó de repente. Era un ruido raro, como si alguien estuviera arañando la ventana de mi cuarto. Al principio pensé que era un tlacuache o algo así, pero el sonido era demasiado fuerte, como si garras grandes estuvieran raspando el vidrio. El miedo me empezó a calar los huesos. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, y me acerqué despacito a la ventana. Corrí tantito la cortina y casi se me para el corazón. Ahí estaba. Era un perro, o algo que parecía un perro, pero no era normal. Era grandote, más alto que cualquier perro que yo hubiera visto, y sus ojos brillaban como brasas encendidas. Tenía las garras largas y seguía arañando la ventana, como si quisiera entrar. Sentí que me faltaba el aire. Sin pensar mucho, gritando como loco llamé a mi papá. Papá, papá, ven rápido. Hay algo afuera. Mi papá, que siempre ha sido un hombre valiente, entró corriendo a mi cuarto con el machete que siempre guarda al lado de su cama. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué viste? Señalé la ventana con la mano temblorosa. Mi papá se acercó y miró hacia afuera. Su cara cambió al instante. Sin decirme nada, agarró el machete con más fuerza y me dijo, quédate aquí. Voy a ver qué es esa cosa. Yo no quería que saliera, pero mi papá ya iba decidido. Salimos al patio. Y la luna llena iluminaba todo como si fuera de día. Ahí estaba esa cosa, parada frente a la casa, mirándonos con esos ojos rojos. Mi papá, sin dudarlo, le gritó, órale, lárgate de aquí. Pero la cosa no se movió. Fue entonces cuando mi papá levantó el machete y corrió hacia él. La criatura soltó un gruñido tan fuerte que sentí que me temblaron las piernas. Se lanzó contra mi papá, pero él logró esquivarlo y le dio un machetazo en el pecho. La cosa chilló como si la estuvieran quemando viva. Mi papá no se detuvo y le dio otro golpe, más fuerte, y vi cómo empezó a salir una especie de líquido negro y espeso. Pero antes de que pudiera acabar con ella, la cosa salió corriendo hacia el monte, dejando un rastro de sangre negra en el suelo. Esa noche no pegamos el ojo. Mi papá cerró bien las puertas y ventanas, y se quedó sentado con el machete en la mano, vigilando hasta que salió el sol. Yo no podía dejar de pensar en esa cosa. Parecía una mezcla entre animal y persona. Y en el ruido que había hecho al escapar. Era como el grito de un hombre mayor. Al día siguiente, se corrió la voz en el pueblo. En un rancho que está como a 1 hora de aquí, habían encontrado a un hombre sin vida en su casa. Lo raro era cómo había muerto. Tenía 2 heridas grandes en el pecho, como si le hubieran dado con un machete. La gente empezó a decir que era un nahual. Un brujo que se convierte en animal para hacer sus maldades. Mi papá no quiso decir nada, pero yo sabía que pensaba lo mismo. Desde esa noche, las cosas cambiaron en mi casa. Mi papá se volvió más callado, y todas las noches revisa el patio antes de dormir. Yo también quedé marcado. Cada vez que escucho un ruido raro, siento que esa cosa podría regresar. Espero que esta historia te sirva, gato macabro. Acá en los pueblos de México, las leyendas no solo son cuentos. Son advertencias, porque nunca sabes qué podría estar acechando en la oscuridad. Gracias por compartir mi historia en tu canal. Estoy seguro de que a más de uno le dará miedo, como me dio a mí esa noche. Skinwalkers en el desierto. Hola, gato macabro. Nunca creí que escribiría algo como esto, pero siento que es necesario compartirlo antes de que la memoria me traicione. Lo que viví no fue normal, y aún hoy me cuesta dormir sin pensar en ello. Hace unos meses decidí tomarme unas vacaciones en el desierto de Arizona, cerca de la nación Navajo.
Siempre me había fascinado su cultura y sus leyendas, aunque nunca imaginé que estaría tan cerca de una de las más aterradoras. Renté una cabaña aislada en las cercanías de un pequeño pueblo. Durante el día, el paisaje era impresionante, las rocas rojizas, el cielo infinito, y el silencio del desierto me parecían hipnotizantes. Pero cuando caía la noche, ese silencio se transformaba en algo siniestro. La primera noche fue tranquila. Me quedé dormido temprano, agotado por el viaje. Pero en la segunda noche comenzó lo extraño. Estaba leyendo un libro frente a la chimenea cuando escuché algo afuera. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando sobre la grava seca. Pensé que podría ser un coyote o un animal salvaje, así que no le di importancia. Pero luego los sonidos se volvieron más persistentes, como si alguien caminara alrededor de la cabaña, deteniéndose frente a las ventanas. Me acerqué a una de las ventanas con cautela y miré afuera. No vi nada al principio, solo oscuridad y la silueta de los cactus bajo la luna. Pero entonces algo se movió en la periferia de mi visión. Una figura. Alta, delgada, con una postura antinatural. No podía distinguir su rostro, pero sentí que me estaba mirando. Cerré las cortinas y me dije a mí mismo que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. A la mañana siguiente, revisé los alrededores de la cabaña. Había huellas en el suelo, pero no parecían de un animal ni de un humano. Eran alargadas y desproporcionadas. Sentí un escalofrío, pero traté de ignorarlo. Quizás solo era un animal deformado o algo así. La tercera noche fue cuando todo se descontroló. Estaba en la cama, tratando de dormir, cuando escuché un golpe en la puerta. 3 golpes secos. Me senté de inmediato, con el corazón latiendo a 1000. Pensé que alguien se había perdido o que era una emergencia, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo el desierto oscuro y el viento. Cerré con seguro y regresé a la cama, pero los golpes se repitieron. Esta vez venían de una ventana. Con un nudo en el estómago, me acerqué a la ventana más cercana. Corrí un poco la cortina y lo vi. Había un rostro mirándome fijamente. Era humano, pero no del todo. Los ojos eran demasiado grandes y vacíos, como si no tuvieran alma. La boca estaba torcida en una especie de sonrisa antinatural, y su piel era pálida, casi translúcida. Retrocedí, tropezando con una silla, y caí al suelo. Cuando volví a mirar, ya no estaba. El pánico se apoderó de mí. Tomé un cuchillo de la cocina y me encerré en el cuarto. Pude escuchar pasos alrededor de la cabaña, lentos y deliberados. De vez en cuando, algo golpeaba las ventanas o la puerta, pero no entraba. Era como si quisiera jugar conmigo, probar mis límites. Finalmente, después de lo que parecieron horas, los sonidos cesaron. No dormí ni un segundo esa noche. Al amanecer, empaqué mis cosas y me dispuse a irme. Pero cuando salí, encontré algo que hizo que mi sangre se congelara. Alrededor de la cabaña había cientos de huellas, todas iguales a las que había visto antes, pero esta vez estaban acompañadas de algo más. Había marcas en las paredes, como si algo hubiera raspado la madera con garras largas y afiladas. Y lo peor, había pieles de animales, tiradas en el piso, como si fueran disfraces. No esperé para descubrir lo que eso significaba. Salí de ahí tan rápido como pude y juré no volver nunca más. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes. Sueño con esos ojos, esa sonrisa, y con los golpes en la ventana. A veces me despierto en medio de la noche, convencido de que algo me está observando. Si alguna vez escuchas golpes en la noche o ves algo que no parece del todo humano, no abras la puerta. Gracias, gato macabro, por permitirme compartir esto. Espero que nadie más tenga que pasar por algo así. Mi encuentro con un skinwalker. Hola, gato macabro. Soy seguidor de tu canal desde hace tiempo y siempre me ha fascinado tu contenido de lo sobrenatural y las leyendas urbanas. Quiero compartir contigo una historia que viví hace unos años, una experiencia que me hizo reconsiderar todo lo que creía saber sobre el mundo. Todo comenzó cuando tenía 17 años. Crecí en una pequeña comunidad navajo en Arizona, donde las tradiciones y las historias sobre los skinwalkers eran parte del aire que respirábamos. Mi abuela siempre nos advertía que no mencionáramos su nombre por las noches. Decía que atraería su atención. Esa noche, en la reunión familiar, yo me burlé abiertamente de esas historias. Imité los cuentos que contaban los mayores y dije que solo eran tonterías para asustar a los niños. Las risas se apagaron rápido, y mi abuela me miró con una expresión severa. «Ten cuidado con lo que dices», me advirtió.
Pero yo, como adolescente incrédulo, simplemente me encogí de hombros. Pero, como todo adolescente, yo me burlaba de esas ideas, creyendo que eran cuentos de miedo para niños. Sin embargo, el destino tenía otras intenciones conmigo. Era una noche de luna llena. Habíamos tenido una reunión familiar, llena de risas y de historias sobre los antepasados. Todo parecía tranquilo, hasta que decidí salir a dar un paseo por el bosque cercano a nuestra propiedad. Siempre he sido una persona que encuentra consuelo en la soledad de la naturaleza, pero esa noche fue diferente. Algo en el ambiente se sentía denso, como si los árboles mismos me observaran. Mientras caminaba, noté algo extraño. A unos metros de distancia, junto a una formación rocosa, había un perro grande. Su tamaño era descomunal, casi como el de un lobo, pero su pelaje era irregular y oscuro, como si estuviera enfermo. Sus ojos eran lo más extraño. Brillaban con un resplandor amarillo que no parecía reflejar la luz de la luna, sino algo más perturbador. Me detuve en seco. El animal también. Por un momento, nos miramos. Sentía que su mirada era humana, que buscaba algo de mí. Intenté retroceder lentamente, pero entonces el perro comenzó a caminar hacia mí. Su andar era pausado, casi deliberado, como si supiera que no había dónde pudiera huir. Traté de hablarle, de hacer un ruido que pudiera espantarlo, pero no hubo respuesta. Solo seguía acercándose. Fue entonces cuando sucedió algo que jamás podré olvidar. El perro comenzó a cambiar. Su cuerpo se contorsionó de una manera antinatural, como si su piel estuviera tratando de escapar de lo que había dentro. Lo que vi no era humano. Pero tampoco era completamente animal. Era una criatura cubierta de pieles, con ojos que seguían brillando y un rostro que cambiaba entre el de un hombre y el de una bestia. De su boca salió un sonido que no era un gruñido ni una palabra, pero lo entendí. Era una advertencia. Tú no deberías estar aquí. Mis piernas finalmente reaccionaron. Corrí como nunca antes lo había hecho, sintiendo que en cualquier momento algo podría atraparme desde la oscuridad. Cuando llegué a casa, mi abuela estaba esperándome en la puerta. No preguntó qué había pasado. Solo me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Ahora lo sabes. Ahora entiendes por qué nunca debemos desafiar lo que no comprendemos. Esa noche no dormí. Cada sombra en mi habitación parecía moverse, y los ruidos del bosque eran más fuertes de lo normal. Durante días, sentía que algo me seguía. Veía sombras en el rabillo del ojo, escuchaba pasos en la noche y, lo peor, sentía que alguien me observaba cuando estaba solo. Mi abuela me dijo que no hablara de lo sucedido con nadie, que ignorara las señales y que tratara de vivir mi vida como siempre. Pero no podía. Algo había cambiado. Una noche, semanas después del encuentro, desperté abruptamente. Había un ruido afuera, como si algo estuviera arañando las paredes de la casa. Me armé de valor y miré por la ventana. Lo vi de nuevo. La criatura estaba ahí, parada en medio del patio, observándome con esos ojos amarillos. No se movió. Solo me miraba. Sentí una mezcla de terror y fascinación, pero sabía que no podía quedarme ahí. Grité para despertar a mi familia. Mi abuela fue la primera en llegar. Cuando vio lo que había afuera, hizo algo que nunca antes había visto. Tomó un puñado de cenizas de un frasco y comenzó a recitar algo en nuestra lengua ancestral. Las palabras parecían rezos antiguos. Y la criatura retrocedió. Finalmente desapareció entre los árboles. Después de esa noche, mi abuela me explicó más sobre los skinwalkers. Me dijo que ellos no son solo leyendas, que son reales y que no debemos desafiarlos. Me dijo que había atraído su atención al caminar solo por el bosque durante la luna llena. Una de las peores cosas que podía haber hecho. Desde entonces, he tratado de vivir con respeto hacia lo desconocido. Nunca volvió a aparecer esa criatura, pero el miedo y la sensación de que algo me observa nunca se han ido por completo. Espero que esta historia sirva como advertencia para aquellos que escuchan tus videos, Gato Macabro. Hay cosas que no debemos buscar y límites que no debemos cruzar. Gracias por permitirme compartir mi historia. Espero que encuentres en ella algo que pueda ayudar a otros a entender que el miedo no siempre es irracional. A veces, es una señal de que estamos frente a algo que no pertenece a este mundo. Un saludo de tu fiel seguidor que aprendió a respetar lo inexplicable. Los restos de nahuales bajo el kiosco. Hola Gato Macabro. Te escribo porque quiero contarte una experiencia que viví hace poco en un pueblo llamado San Antonio Tecomilt. Seguro que algunos de tus seguidores han escuchado hablar de este lugar. Es conocido como el pueblo de los nahuales. La historia comenzó cuando mi tío, un hombre mayor que vivió toda su vida en San Antonio, me habló sobre los restos que, según la leyenda,
Estaban enterrados bajo el kiosco frente a la iglesia del pueblo. Decía que durante la Revolución Mexicana, se descubrió que algunos de los habitantes eran nahuales. Los soldados, al darse cuenta, los capturaron, los acusaron de ser espías y los ejecutaron en el centro del pueblo. Para que sus espíritus no regresaran, decidieron enterrarlos en el mismo lugar donde les quitaron la vida, justo donde ahora está el kiosco. Decían que durante años nadie se atrevió a acercarse al kiosco de noche. Las personas hablaban de sombras, sonidos extraños y animales que aparecían sin razón. Pero con el tiempo, estas historias quedaron en el olvido. Al menos hasta hace poco, cuando el pueblo empezó a cambiar. Hace unos meses, fui a visitar a mi tío porque quería conocer más sobre esas historias. Me dijo que últimamente el pueblo ya no era el mismo. La tranquilidad de San Antonio había sido reemplazada por el miedo, pero no solo por la delincuencia organizada, que lamentablemente se había instalado en la región. Había algo más. Las viejas leyendas de los nahuales estaban regresando a la vida. Esa misma noche, decidí salir a dar un paseo por el centro del pueblo. Era casi medianoche y el lugar estaba desierto. El kiosco se veía imponente bajo la luz de los faroles. Había algo extraño en el ambiente. Un frío me recorría la espalda, aunque no hacía viento. Me acerqué al kiosco, y mientras daba vueltas alrededor de él, escuché un ruido como si alguien estuviera raspando madera. Me detuve en seco. Miré hacia el suelo, pero no había nadie. Entonces, noté algo aún más perturbador. En el centro del kiosco, justo en el punto donde las leyendas decían que habían sido enterrados los nahuales, la madera estaba húmeda. No era agua, era algo espeso. La curiosidad me ganó, así que saqué mi linterna y me agaché para mirar más de cerca. Justo cuando estaba a punto de tocarlo, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, y ahí estaba. Un perro enorme, negro como la noche, me miraba fijamente. No era un perro común. Había algo en su postura, algo casi humano. No ladró ni se movió. Solo me observó. El perro comenzó a gruñir. Decidí retroceder lentamente, pero cuando di un paso hacia atrás, el perro se levantó en dos patas. En ese momento, sentí que mi corazón se detenía. Parecía más una sombra que un ser vivo, y antes de que pudiera reaccionar, el aire a mi alrededor comenzó a llenarse de un olor fétido. Corrí hacia la casa de mi tío sin mirar atrás. Cuando llegué, le conté lo que había visto. Su rostro se puso pálido. Me dijo que ese era un nahual. Que probablemente los restos bajo el kiosco estaban siendo perturbados por algo, tal vez por las mismas actividades de los delincuentes que usaban el lugar como su base. Esa noche, no pude dormir. Escuché pasos fuera de la casa y golpes en la puerta. Mi tío me dijo que no abriría la puerta pase lo que pase. Los rezos de mi tía llenaban el silencio mientras algo, o alguien, continuaba rondando por la casa. Al día siguiente, antes de irme, pasé una vez más por el kiosco. El lugar estaba desierto, pero en el centro, justo donde había visto aquella mancha oscura, ahora habían marcas profundas en la madera. No sé qué fue lo que vi esa noche, gato macabro, pero estoy seguro de que algo sigue ahí, bajo el kiosco, esperando a ser liberado. Y si algún día eso sucede, no quiero estar cerca para verlo.